Oye, buenas tardes. Presidenta, procedo, ¿no? ¿Te parece por la hora? Súper bien. Muchas gracias, Bien. Carlos Lara, vicerrector de vinculación con el medio de la Universidad de Valparaíso, y procederé entonces a moderar esta parte de la jornada que tenemos hoy, que la idea es que se desarrollen, ¿no es cierto?, las presentaciones ya comentadas de una jornada de trabajo que tiene como título Buenas prácticas en el sistema de registro, monitoreo e indicadores de contribución y o impacto. Y el programa que tenemos, seré muy breve, es el siguiente. Parte de la Universidad de Tarapacá, tiene 15 minutos. Universidad Diego Portales a las 16 horas lo mismo. Universidad de Talca y Universidad Católica de Temuco. Yo daré los tiempos y posteriormente coordinaré, ¿no es cierto?, las preguntas y comentarios que así ocurran para ello. ¿Sí? Cualquier cosa está el chat, lo llevamos por ahí. Así que eso, muchas gracias. Mantenemos el orden entonces, parte la Universidad de Tarapacá. ¿Sí? Muy bien, don Muchas Carlos gracias, Lara, Oscar. gusto saludarlo después de tanto Igualmente, pues. tiempo. Solamente señalar que tengo algunas dificultades de conectividad porque no estoy en mi hábitat, digamos, estoy un poquito fuera y alejado de la oficina, de manera que esperaría que pudiéramos funcionar más o menos bien. Voy a compartir pantalla si es que eso se puede hacer, sí, no hay problema. Y vamos a... Ya, entiendo que ahí están viendo la presentación en el formato presentación. Me confirman si no es así. No se ve todavía, por lo menos yo no lo veo, pero está en pantalla compartida. Quedó pegado Oscar, parece. Sí, Quizás si ¿Sí? sale e intenta compartir de nuevo. No sé si nos escucha, me parece que está pegado. sí. Él estoy conversando por interno. Súper. Esperamos un minutito. Si el colega tuviese problemas de conectividad, podríamos invertir el orden, esperar unos minutitos, preguntar a la universidad siguiente en caso que el colega tuviese que cambiarse de lugar o algo. Lo dejo como sugerencia. Sí, me ¿Sí? parece también, ¿Sí? Jimena. Perfecto, muchas gracias, María Luisa. Entonces, le pedimos a la Universidad Diego Portales, Sebastián, que Hola, pueda hola. participar. Ya, vamos. Aquí déjame ver. ¿Se ve ahí? Sí, ahora Sí, sí. No se está en el ve. modo presentación todavía, pero se ve. ¿No está en modo presentación? No. Sí, yo la Pero veo ya. se ve el PowerPoint, ¿no? Pero se ve Sí, el claro, el PowerPoint. Power. Ah, ya, entonces puedo seguir. Es que no los veo, porque solo veo mi presentación. ¿Está bien? ¿Carlos? ¿Se ve bien? Ponga modo presentación. Sí, te falta compartir abajo, claro, en modo presentación. Claro, pues se ve el Eh, PowerPoint completo, no se ve De veras la... que están en transición. Sector espérame. derecho La copita. abajo. Ahí, pero ahí lo Es, tengo, ahí lo puse así. ¿Ahí está bien? No. no, no, pero por pero también se lee así bien, también Pero no te se ve preocupes. bien, Sí, 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 sí. sí, ya. no hay Es problema. raro porque Al lado del tengo... Zoom hay una cortinita roller y hay que pincharla. Es el lenguaje no informático. ¿Cuál es la...? A ver, Ahí, Al lado del justo, Zoom abajo. donde hay un teloncito, al lado de donde aumenta uno volumen. Como, Ah, ya, como la ya, ya. cortinita que tiraba Ahí, Tommy ahí Jerry. mismo. Ahí. Ahí, justo. Esa. Ah, ya, pues se lo digo. ¿Ya ahí se ve bien? No, es que No. seguramente a lo mejor tiene dos No, es que pantallas, tiene, claro, es que eso. está así, como Ya, está. pero se ve bien, sí, no, yo Sí, creo que se ve, no te preocupes, se ve bien, ya. para que no Ya, perdamos tiempo perdón, en eso. perdón. Todo este Eso. tiempo se está descontando por si acaso, Ya. Sí. Ya, bueno, contarles que la Universidad Diego Portales, desde el año 2017 en adelante, tiene una plataforma web de registro de vinculación con el medio. Antes de eso, desde el año 2008 al 2017, hacíamos un registro a través de Excel y cosas más artesanales, por así decirlo.
Pero desde el año 2017, como digo, ya tenemos una plataforma de vinculación, que es un sistema online de registro de todas las actividades de vinculación que hace la universidad, las facultades y unidades, y que, como les voy a contar ahora, esta información es una ventana abierta permanentemente y se sistematiza y se publica en algunos informes específicos más periódicos, ¿ya? Es un sistema administrado por la Dirección General de Vinculación con el Medio, y la primera característica que tiene es que tiene tres tipos de usuarios. Tiene un administrador, que soy yo y la Paulina Toro, que es la que está encargada del sistema, que es un administrador técnico, básicamente, que es el gran supervisor, el gran agente, digamos, de que aquí modificamos y es como él puede modificar cosas y ver. Sebastián, Tenemos, perdón, este es muy importante, tenemos el usuario de registro, ¿ya? Que son Sebastián, 20. ¿Qué? perdón, tienes que ir moviendo la diapositiva porque está con la portada todavía, por si acaso. ¿Ya? ¿Y ahí? ¿Nada? Tienes que irla pinchando al lado a la izquierda, en tu Sí, izquierda. es que yo la estoy viendo. Que No, que se ve solo la portada. Chuta, debería Sí. salir espérate. del. Ahora, ahí, Entonces, ahí Ahí, sí. ahí está Ya, perfecto. sí. Ya, Sí. eso. ya. Vale. Entonces tenemos el usuario administrador, el usuario 27. Aquí importante, nosotros, la universidad ha definido 27 personas responsables en las diferentes unidades de la facultad, etcétera, para ir registrando periódicamente en esta ventanilla abierta permanente que tiene que básicamente llenarse. Eso sí, cada 3 meses nosotros verificamos que la información esté más o menos subida, y si no, siempre pasa de que alguna unidad no ha registrado algo en 3 meses. Entonces, para que no se acumule esto durante el año y al final del año no haya nada, cada 3 meses recordamos que hay que subir la información al sistema de registro. Y por último tenemos los usuarios de acceso limitado, que son los decanos, básicamente, que tienen una mirada, solo pueden mirar todo lo que ha pasado, es una mirada de control, que pueden mirar todo lo que se ha subido a su facultad, porque no son los decanos quienes suben, sino quienes ellos designan. Entonces, básicamente, para ver si esto está ok. Pasar a la lámina siguiente, ¿se ve? Sí. Ya. Esta es la dimensión de indicadores, como dice, ahí hay un pantallazo básicamente del sistema, ahí tienen que llenar cada una de estas cosas. ¿Qué son los registros que tenemos? Bueno, el nombre de la actividad, su descripción, su clasificación según las categorías temáticas que define la política de vinculación con el medio de la universidad, el tipo de actividad, si es organizada o no por la UP o en colaboración con otras instituciones, el formato de la actividad, si es presencial o online, el número de asistentes, si es presencial o online, fecha de inicio, término, país, región, comuna donde se hizo, facultades que organizan, plataforma de transmisión, expositores, selección de público objetivo, roles de la ODP, si es organizador o coorganizador, ¿ya? En base a toda esta información, como digo, este soporte tecnológico, me pasó eso, es una plataforma web, está desarrollado en un software que se llama Ginexus y tiene estos usuarios claves, como dije. Y se ingresa así. Permite ingreso de información, pero también esto genera, ahí pasé a otra. El mismo sistema permite una reportabilidad básica de cuadros y de Excel, que en el fondo se puede bajar toda la información por la unidad que uno filtre, ¿ya? Entonces, si uno filtra la facultad tanto, se baja todo el registro a un periodo de tiempo específico. Se puede determinar incluso por tipo de actividad, algunos filtros que es fecha y tipo de actividad, ¿ya? Entonces, con esto, básicamente, ¿para qué le sirve este filtro más que nada? Al decano y a nosotros quienes supervisamos cada una de estas cosas. Como digo, por ejemplo, y hay un ejemplo, una tabla que se puede ver, pero también se puede bajar para las diferentes fines, digamos. Como digo, se puede verificar. Nosotros, toda esta información más bien nos sirve, no es que usemos tanto esto es más bien gestión, pero para nosotros, nuestro sistema con toda esta información la usamos particularmente para una cosa que nosotros tenemos que se llama informe de calidad, que es un informe que tenemos hace más de 12, 14 años, en el cual hay un capítulo completo de vinculación con el medio, y es de índole cuantitativo, es decir, toda esta información se desglosa por número de actividad, por año, por facultad, como llevamos mucho tiempo con esto, de 2017 podemos hacer análisis de tendencia, porcentuales, y algunas de las características nos permiten saber si cuántas actividades son solo organizadas por la ODP, en asociación con otras personas o con otras organizaciones, etcétera, etcétera. Y todo esto, como digo, es un capítulo completo de un informe de calidad. Como digo, que el informe de calidad tiene todas las dimensiones de la universidad, y vinculación con el medio es una de ellas. Y se reporta, como digo, todos los años en este capítulo a través de múltiples gráficos e infografías. Eso, y últimamente, un poco en base a los requisitos, y ahí termino, hemos
adicionado a este sistema de registro, que como dije, es más de índole cuantitativo, un registro un poquito más que estamos tratando de sistematizar, lo que es más de tipo de índole cualitativo, que estamos paralelamente al informe de calidad, que es de toda la universidad, estamos haciendo un informe específico que se llama informe de vinculación con el medio UDP, que lo hacemos cada 2 años, y este todavía no lo sistematizamos como este sistema de registro, pero vamos en camino hacia allá de básicamente poder registrar todos los centros, unidades y programas de vinculación con el medio, describir brevemente sus objetivos, sus indicadores de resultado, cómo se integran estas diferentes unidades a la formación de pre y posgrado y su asociatividad externa. El informe que tenemos ya publicado, que ustedes lo pueden ver en la página web de vinculación con el medio UDP, que es público, además integramos esta identificación de estos más de 70 centros y unidades y programas y observatorios, además de estos indicadores, integramos un estudio cualitativo de percepciones de impacto, que fue una primera aproximación que básicamente empezamos a explorar respecto de cómo poder medir impacto, contribución. Bueno, hicimos un estudio de percepción de impacto a través de encuestas y focus group y entrevistas, de cómo se percibe el impacto interno y externo de las diferentes actividades de vinculación con el medio en estudiantes, en académicos, en asociados externos a nuestro programa y líderes de opinión por los diferentes ámbitos temáticos. Entonces, dado el tiempo, con esto termino. Hoy día lo que definimos como fortaleza es que tenemos un registro histórico desde 2017, lo cual nos permite comparabilidad y nos ha permitido básicamente una mejora continua y una información bastante fidedigna. Obviamente que ustedes se pueden imaginar, al principio no era tan fácil, pero hoy día ya después de casi 7 años, 8 años, ya todo el mundo maneja el sistema y no hay ningún problema. Sin embargo, en ambos informes, ya sea como del sistema de registro, el informe de calidad o el sistema o el registro o el informe de vinculación con el medio, todavía tenemos los desafíos de seguir complejizando su estructura para integrar más indicadores de contribución externa e interna, porque al parecer, ya lo discutiremos más adelante, nada es suficiente para la CNA en este ámbito, y seguir avanzando en lo que son los formatos, mapas y descripciones de articulación de ejes misionales y vinculación con el medio. Por ejemplo, cuáles son los formatos de cursos que integran vinculación con el medio, identificarlo más explícitamente, cuáles son los tipos de proyectos de investigación, innovación y creación en los cuales se integra más la vinculación con el medio, o lo mismo en la gestión. Y eso hoy día lo estamos haciendo a través de, digamos, probablemente ya el próximo informe de vinculación con el medio bianual ya empieza a integrar un poco estas secciones más de crear estos mapas de integración a los ejes misionales. Así que, para ser breve, bueno, eso es mi presentación. A ver, ¿dónde estoy? Muchas gracias, Aquí. Sebastián. Te queda tiempo, te queda un tiempo todavía. Queda un par de minutos. Sí, bueno, si me queda un par de minutos, contarle que, bueno, que este sistema, como digo, ha sido un aprendizaje institucional, ha servido mucho a la universidad, pero claro, esto, como cualquier sistema online, no funciona solo, por decir así. O sea, igual todavía pasa de que trimestralmente, o sea, tenemos que hacer controles para que esta información al final del año llegue completa. Nos pasa, y entonces por eso hacemos una ronda, por así decir, trimestral, para ver básicamente si las unidades, estas 27 personas que son responsables de subir esta información, han subido la información. Y así el segundo semestre, el tercer trimestre, para que no se acumule toda esta información. Es una cosa importante, estar encima. Y la segunda cosa es que al final del proceso, cuando llega la hora de hacer las estadísticas anuales, todavía siempre hay, obviamente, errores. O sea, en el fondo, si bien este sistema, que ahí no lo mostré, pero tiene unos pop-up, en el fondo, cuando tú pasas por arriba del cursor, muestra un poco las definiciones de qué es vinculación con el medio en políticas públicas. O sea, hay como un sistema de manual inserto en el sistema. Todavía hay errores del tipo que, por ejemplo, se presenta una actividad de vinculación con el medio que, de acuerdo a nuestras definiciones, no es vinculación con el medio. Entonces, al final del año hay una especie de revisión en la cual se filtra un poco esta planilla, por decir así, se comunica respecto de las actividades mal informadas para que todos estemos de acuerdo. Y por último, antes de ser, y hay un último control humano, que es que antes de ser incorporada a los informes de calidad o a los informes de vinculación con el medio, se le envía al decano como para que él haga el checklist final de verificación que esto es correcto, porque así todo, pues, tenemos todo esto bien diseminado, pero todavía podía pasar de que no se haya subido una actividad importante, etcétera, etcétera. Entonces es una combinación un poco de una plataforma tecnológica con definiciones claras, que es sistemática, a la vez que con controles humanos
específicos para mantener la veracidad de la información y que todo esté ok. Digamos, un poco eso. ¿Y por qué lo comento? Porque muchas veces se piensa que las plataformas son como, solo por tener una plataforma son mágicas y al menos en mi experiencia, siempre las plataformas ayudan mucho, pero siempre hay que estar encima de ellas para que funcionen realmente. Entonces tenemos ese tipo de controles adicionales, como digo, de verificación del decano, de limpieza de la base de datos para ser usada en las estadísticas formales de la universidad, informe de calidad o informe de vinculación con el medio, acreditaciones, etcétera, etcétera. Perfecto, muchas gracias, Sebastián. Entonces, vayan ahí viendo preguntas que quieran hacer, las dejamos para la parte eh, final. Muchas gracias, Sebastián. De nada, Seguimos gracias. entonces con la Universidad de Tarapacá, si que estuviese, o pasamos a la Universidad de Talca, me dice María Luisa, si Yo pasamos tengo a la proyección de Oscar. La ¿la puedo quiere? compartir y él Sí, sí está va disponible. ujú, va a hablar. Me dice que tiene, lo vamos a intentar. ¿Ya? Bueno, intentémoslo. A ver, ¿ahí estoy o no estoy? Sí, también se ve Sí, ahí el se Sí, ve. sí, mismo, sí, estoy. ¿Y ahí? no, se ve dividida en dos, Sí, se ve la presentación con la se visualización ve, siguiente. claro, como escritorio. Sí, déjame, directora, déjeme compartir a mí, a ver si logro. La Ya. verdad es que estoy con un problema familiar personal súper serio en este rato, pero voy Ya, a hacerme el ánimo de poder exponer igual, pasando una situación media complicada en términos familiares. Pero ya, mire, lo que en el fondo les quiero contar es que este sistema, que está bajo la tutela de la Dirección General de Vinculación con el Medio, que depende de la vicerrectoría académica, y se denomina de esta manera porque en el fondo lo que buscamos es poder registrar todas las actividades que tenemos en las distintas unidades, tanto académicas como de gestión y de los centros institucionales de la universidad. Esa es una primera cosa, digamos, está alojado en la Dirección General de Vinculación y pertenece a la Vicerrectoría Académica. El desarrollo informático, tal como se señala ahí, y las actualizaciones están a cargo, por una razón obvia, digamos, de la Dirección de Gestión Digital y Transparencia, y particularmente de la Unidad de Desarrollo Tecnológico, que es quien desarrolló, por allá por el 2017 aproximadamente, 2016-2017, esta plataforma en un nivel bastante básico y que con el tiempo nosotros hemos ido fortaleciendo. Eh, ¿Quiénes administran el señor ABCM, que como sigla le pusimos, y aduciendo, digamos, la equidad de género, le pusimos señor ABCM? Los administran los profesionales de la Dirección de Vinculación, quienes pueden acceder a toda la información registrada por las unidades académicas, tanto de investigación como centros institucionales, de manera que nosotros generamos los reportes a nivel institucional para poder ir viendo cómo vamos evolucionando en las actividades en general, de la parte académica, tanto pregrado como posgrado, y de la investigación y de los centros institucionales. ¿Quiénes tienen acceso? Tenemos básicamente un perfil de coordinador de vinculación con el medio, que son académicos que hacen la labor de coordinación en las facultades, y los encargados de vinculación de las facultades. Los coordinadores son aquellos que tenemos acceso a la información en términos transversales o trabajan en algún centro institucional de vinculación con el medio. Y en estricto rigor, todos los académicos, o es lo que nosotros aspiramos, a que todos los académicos puedan estar validados y luego tengan acceso como perfil, como coordinador de vinculación a este sistema, en función de que con el tiempo pretendemos que todos los académicos generen y registren actividades de vinculación con el medio. Los accesos están definidos para registrar, es decir, ingresar una actividad, y al sistema, y para sacar reportes de la información con diferentes clasificaciones. Por ejemplo, reportes clasificados por unidades, por rango de fecha, por área de impacto, por participantes, por indicadores de satisfacción, por indicadores de impacto, entre otros. El sistema se alimenta del ingreso y registro de todas las actividades unidireccionales de extensión que están asociados a la evaluación de satisfacción, y todas las bidireccionales, que son aquellas que están asociadas a vinculación con el medio a través de la evaluación de impacto. ¿De acuerdo?
¿Cómo visualizamos la operacionalización y dimensiones de indicadores? El sistema se puso en funcionamiento el año 2017, esto a propósito de un compromiso asumido por la universidad con la Comisión Nacional de Acreditación en la acreditación de ese tiempo, en un formato de registro para poder obtener información estadística de las actividades del año. Em, sin poder obtener esta información que acabo de mencionar. Durante la pandemia se implementó el módulo de reportes. Nos dimos cuenta que si bien estábamos ingresando mucha actividad, no estábamos necesariamente sacando los reportes que nos permitiesen evaluar cómo íbamos evolucionando en las diferentes actividades asociadas a las facultades, a los departamentos y a las carreras y a los centros institucionales. Entonces, durante la pandemia empezamos a diseñar y modular, implementar y modular reportes, en los cuales se han ido renovando de acuerdo con, particularmente en el último tiempo, con las nuevas exigencias de vinculación que los criterios y estándares de la CNA establecieron en octubre del 2023. Eso quiere decir que si nosotros, por ejemplo, comparáramos la plataforma hoy, es muy distinta en términos de indicadores a lo que teníamos hace 4 o 5 años, ¿de acuerdo? Em, los reportes que logramos obtener de este sistema son exportables a formato Excel y formato PDF, de manera que si alguien quiere sacar un reporte directamente a PDF o imprimirlo en ese formato, no hay ningún problema. Y si la información que se está exportando quiere ser manipulada para poder trabajar en tablas dinámicas o cruzar variables, es posible sacarlo en formato Excel. La acción que más esfuerzo ha significado en la implementación, sin lugar a dudas, yo creo que este es un problema transversal, de acuerdo a como hemos conversado con otras instituciones, es la cultura del registro. Labor que ha tenido como consecuencia tener que realizar de manera constante capacitaciones para que los académicos se acostumbren a registrar sus actividades. Al año 2024, el 10% de los académicos habían sido capacitados en este sistema. En el transcurso del año 2025 hemos aumentado más o menos al 35% de académicos que están capacitados en esta plataforma. Ciertamente no es un tema menor que hemos comprometido desarrollar en el transcurso del 2025, llegar al 100% de los académicos capacitados para que, como dije en el punto anterior, las actividades, entendiendo que las actividades de vinculación finalmente van a tener que ser desarrolladas por todos los académicos que están vinculados a la universidad. ¿Qué dimensiones son las que define el sistema consideradas en el registro? Algunas de las siguientes. Por ejemplo, se registran datos de la actividad, unidad responsable que organiza la actividad, equipo de trabajo que organizó y ejecutó la actividad, entendiendo que ahí está los académicos, los alumnos, los funcionarios, exalumnos o titulados, ¿cierto? Y personas externas a la universidad que participan de la actividad desarrollada por el área académica o el centro o de investigación. También hay un registro, una dimensión asociada al financiamiento de la actividad, es decir, que nosotros queremos saber si se está financiando la actividad a través de algún convenio, a través de algún presupuesto de facultad o de departamento, a través de un proyecto, etcétera. De manera que podemos cruzar también esa información. También hay una dimensión asociada a la difusión de la actividad, es decir, a través de qué medios se difundió la actividad y si hubo o no inversión en medios para poder comunicarla. ¿Qué participantes o quiénes participaron en la actividad? También tenemos una sección o una dimensión que evalúa ese tema asociado a la misma clasificación que mencioné recién, que son los estudiantes, los funcionarios de gestión, los académicos, externos, egresados, etc. Y finalmente, tenemos una dimensión asociada a la evaluación de impacto, es decir, aquí nosotros le pedimos a los académicos y a las actividades que ellos determinen uno o dos, es decir, o solo indicador de satisfacción para el caso de las actividades de extensión o unidireccionales y de impacto para el caso de las actividades de vinculación bidireccionales. Entendiendo que esta última podría estar compuesta por ambas variables o por ambos indicadores. Déjenme seguir acá. Respecto al soporte tecnológico, y esta es una cosa meramente técnica, la aplicación que se utiliza para el registro de actividades data del 2017 y la información registrada
desfasada, ¿cierto? Desde el 2015. Es decir, hoy día nosotros podemos sacar información de lo que hicimos en actividades de vinculación con el medio del año 2015 en adelante. ¿Ya? Tenemos un histórico importante que reporta, si mal no recuerdo, alrededor de 6.000, entre 6.000 y 6.500 registros de actividades. La aplicación fue construida en PHP y en Framework Essen. Dado los avances y nuevos estándares de desarrollo, esta va a ser cambiada a partir de septiembre del 2025, dado que estamos también actualizando todas las plataformas de la universidad. Por lo tanto, esta plataforma informática no va a quedar fuera de esa actualización. El gestor de la base de datos es Oracle, tema que, por cierto, es más o menos común encontrar en las plataformas de este tipo, y utiliza para mantener el registro de los datos los perfiles de administrador, que está en manos de la unidad de vinculación con el medio, y coordinador de vinculación con el medio, que está repartido entre los académicos, los coordinadores. ¿Qué tipo de informes son los que nosotros sacamos o vamos a querer sacar, digamos, en un desarrollo que pretendemos tener hasta fines de este año a través em, de una visualización mucho más amigable de los datos? Es lo que aparece ahí en pantalla. Los reportes que se arrojan son por rango de fecha y unidad, por área de impacto, por participantes, por indicadores de satisfacción y por indicadores de impacto, que es lo que viene, como mencioné, próximamente. De hecho, ya estamos al día de hoy pidiéndole a las unidades que las actividades tengan una evaluación de impacto. Hemos generado un modelo de medición de impacto que le hemos transferido o dado como referencia a los académicos para que puedan ir generando este dato y poder obtener información como las que, por ejemplo, aparecen en las gráficas que están ahí. El año 2023 y 2024, las áreas de impacto, es decir, en donde impactaron nuestras actividades de vinculación con el medio, son las que allí aparecen. El mayor porcentaje está asociado al ámbito de la educación a nivel regional, que tiene un 44,6% de participación de todas las actividades de vinculación con el medio registradas en el sistema entre el 2023 y 2024. Un segundo dato importante es aquello que está asociado al ámbito social, que tiene un 22,2%, y aquellas que se clasificaron como transversal, que tiene un porcentaje de 20,3%. Ahora, ¿por qué se destacan calidad de vida, equidad e inclusión, economía y sustentabilidad, formación del capital humano e internacional, cultura y patrimonio? Porque el año pasado, a finales del año pasado, definimos que vamos a identificar aquellas áreas que se relacionan con la universidad en términos de su sistema de dirección estratégico, con las áreas del desarrollo que reconoce la región a través de su sistema de desarrollo regional y de su estrategia de innovación regional. Ese triángulo entre innovación, desarrollo regional y estratégico de la universidad resultaron estas 4 áreas que están destacadas en negrilla y que son las que vamos a trabajar durante el 2025 en adelante. La gráfica del lado simplemente muestra esa información que está en la tabla. Otro reporte es el porcentaje de satisfacción de las actividades. Aquí, tal como les dije, tenemos información desde hace bastantes años, entonces uno puede determinar cuáles son los porcentajes de satisfacción que las actividades de vinculación con el medio desarrolladas entre el 2017 y el 2024 han tenido. Y en términos generales, y voy a hacer referencia específicamente al promedio, el 89,3% de las personas que han participado en actividades de vinculación con el medio presentan un alto nivel de satisfacción o están totalmente de acuerdo con la actividad desarrollada. Eso nos da un marco de referencia importante para efectos de evaluación. Aquí está el dato general e institucional, pero obviamente nosotros podemos sacar la información desagregada por facultad, por carrera y ver un poco el comportamiento que ha tenido y hacer un comparativo incluso de qué actividades se han hecho en años anteriores, qué se van a hacer este año o las que se pueden hacer en un futuro próximo. Finalmente, señalar que una fortaleza que tenemos o consideramos es el historial. Bueno, ahí está el dato, hasta el 2024, hoy día ha aumentado a 6.000 y fracción. Son 5.230 registros que actúan como base para poder desarrollar actividades y comparar en los próximos años y permite que las unidades académicas revisen lo ejecutado y planifiquen lo que viene. Un segundo aspecto es el desafío de poder instalar la cultura del registro o seguir fortaleciendo la cultura del registro y particularmente la medición de los impactos, hábitos no instalados todavía en plenitud
dado que estamos haciendo ese trabajo desde el año 2024 en adelante. Un tercer elemento es la actualización y afinamiento del sistema. Eso no deja de ser importante, dado que hasta el 2023, un poquito antes, no habíamos hecho grandes cambios, simplemente registrábamos incluso datos que no necesitábamos. Y el 2020, hacia finales del 2023 y particularmente el 2024, nos hemos encargado de ir haciendo una actualización importante, digamos, trascendente respecto del sistema en función de los nuevos criterios y estándares de la CNA. Implementar además en la sección de reportes un formato de dashboard, y es un poco lo que les mostré anteriormente, y que de una manera mucho más amigable permita visualizar la información para quien quiera verla y para quien quiera utilizarla como gestión de su unidad. Y el gran desafío que tenemos es poder tener al 2025 datos suficientes de las evaluaciones de impacto que nos permita comparar con años sucesivos. Nosotros hemos establecido que nuestro año base de evaluación de impacto es el 2025 y que de ahí en adelante vamos a ir comparando qué está pasando con aquellas actividades que son frecuentes en el tiempo y que nos va a permitir evaluar impacto también en el mediano y largo plazo. Ciertamente tenemos los datos de satisfacción que van hacia los años anteriores. Esto finalmente es para mostrarle cómo es la plataforma nuestra en la intranet de la institución. Ahí, por ejemplo, se muestra el informe de registro de actividades por rango de fecha y unidad. Aquí ustedes pueden visualizar que se colocan las fechas de inicio, la fecha de término, se elige la unidad que quiere uno ver, uno puede seleccionar todos, o la facultad, o el departamento, o el magíster, o el doctorado, o el centro institucional, y procesar la información y empieza a aparecer como se indica ahí. Aquí hay otro informe por participantes del proyecto. Aquí hay un ejemplo que muestra el Departamento de Educación que hizo esta actividad, esta actividad de evaluación de la capacidad de lectura y comprensión de los alumnos de los liceos. Participaron 20 estudiantes, 10 docentes, un directivo y expuso un alumno, un Oscar, exalumno. perdón, un Sí, minuto queda, por sí, favor. estoy Gracias. terminando. Perdón. Listo, ahí está, ok. Perdón, Oscar, por haber sido tan abrupto en el corte. Está bien, don Perdona, Carlos, está bien. pero era para mantener el tiempo. Pero pensé que podía quedar mucho. Muchas gracias, entonces. Preparamos Bueno, consulta y sí, espero comentarios preguntas si es para lo que que viene. Sí, desean sí. hacerlo. Muchas gracias, Oscar. Gracias, Oscar. Muchas gracias. La Universidad de Talca, entonces, por favor. Hola, buenas tardes. Voy a Hola, presentar, Daniela. Buenas. si es que me permiten, ahora sí. Muchas gracias. Bueno, les presento la plataforma de la Universidad de Talca. En este minuto tenemos ya el primer módulo implementado y difundido en la universidad, que es el módulo específico de responsabilidad social. Pero antes de eso, quiero darles un contexto que tiene que ver con la parte del aseguramiento de la calidad, donde la plataforma viene a acompañar también el sistema de aseguramiento de la calidad de la universidad en general. Esto comienza con los compromisos de desempeño de las unidades y los académicos, que es un sistema que ya lleva más de 10 años de uso y que ya está bastante sólido implementado en la universidad, donde se declaran los compromisos anuales de los académicos de las unidades y también hay una parte que es de los funcionarios. Si bien existe este sistema de registro, identificaron a lo largo de los años desde estas unidades que son responsables de este sistema, se implementó en 2024 etiquetas que permitían de alguna manera identificar ciertas acciones, entendiendo que en particular la vinculación es transversal, por ende hay actividades de docencia, de investigación, de innovación que tienen un componente de vinculación y a partir del 2024 se implementó esta etiqueta que permite identificar en el fondo cuáles actividades están asociadas a vinculación con el medio. De todas maneras, entendiendo que el registro que permitía este sistema era bastante pequeño para la necesidad que nosotros teníamos de la información que requerimos para poder ser presentada en distintos elementos, en distintas solicitudes, se implementa la plataforma de vinculación. Ya desde el año pasado empezamos con un desarrollo particular nuevo, porque esto ha tenido muchos años, muchas iteraciones históricamente, y ya el año pasado pudimos definir nuestro oriente en relación a la plataforma y se partió con este módulo que era particular de responsabilidad social.
Esta plataforma se aloja en el servidor de la Universidad Talca, un desarrollo propio, está diseñada para la gestión y carga de datos de proyectos en un entorno educativo. Bueno, aquí hay unos términos que yo no manejo tanto, pero tiene que ver con la programación, donde se usa el framework Angular para el backend Node.js, Express, Sequelize, en fin. Esto también funciona, hemos trabajado harto con el tema de la seguridad y el acceso a esta plataforma, entonces tenemos la validación de los usuarios Utalca con el sistema que utiliza la universidad para poder ingresar en el fondo a esta especie de UtalcaNet que manejamos en la universidad. Y con eso nos aseguramos de que la información también esté bien protegida porque igual se manejan datos en el fondo importantes de académicos, de estudiantes y de funcionarios de la universidad, porque utilizamos APIs para poder capturar información de otros sistemas de gestión interno y así facilitamos de alguna manera el registro. ¿Cómo se operativiza? Primero, esta plataforma está normada a través de la política de vinculación y del reglamento de vinculación con el medio. Ahí está mencionada cuáles son, en el fondo, el marco que regula este sistema. Actualmente, la administración la tiene la Dirección General de Vinculación con el Medio, donde nosotros, como en el equipo, hay un equipo de informáticos que trabajan con el área de informática de la universidad y también con el área de seguridad e informática, donde hay un equipo de desarrollo. También desde acá nos encargamos de levantar necesidades porque entendiendo lo diverso de la vinculación, hemos tenido que implementar herramientas distintas para algunos casos. Entonces, por una parte estamos tratando de uniformar, pero entendiendo que hay ciertas diferencias en la información que se tiene que registrar. Y desde acá también definimos los accesos a qué perfiles pueden acceder a cargar información y a poder obtener reportería y visualizar información. En este minuto, los responsables del registro está el programa de responsabilidad social, donde están los profesionales que son los encargados de registrar los proyectos de los estudiantes, los socios comunitarios, lo que tiene que ver con la reportería de ese módulo en particular. Y hemos ampliado para que se crea una figura, gracias al reglamento de vinculación con el medio que se implementó, donde aparecen los responsables de programas de vinculación con el medio institucionales y también los coordinadores de vinculación con el medio de las unidades académicas, que son las facultades e institutos. Estos roles, en su mayoría, están a cargo de académicos de las unidades y esta responsabilidad se encuentra definida en su distribución de carga académica. Ellos, en el fondo, tienen horas de destinación para poder dedicarse dentro de sus responsabilidades en esta parte al registro, además de las otras que conlleva su rol. Y el seguimiento se realiza desde la dirección, donde se puede entregar reportería de uso, análisis de datos, también visualización en el fondo a través del dashboard. Y hay un rol que es el visualizador general de la universidad, donde en este minuto tenemos la información disponible para los directores de escuela, para los decanos y también para ciertos directivos de la universidad que puedan ver de alguna manera el panorama actual de cómo estamos trabajando la vinculación. En este minuto, en el módulo de responsabilidad social, que es el que está abierto para poder visibilizar en el fondo su rendimiento. Para entender también, esta plataforma viene a acompañar el ciclo de aseguramiento de la calidad de la vinculación con el medio que se implementó, donde hay etapas fundamentales a la hora de diseñar una actividad y de poder reportarla. En este caso está el diagnóstico, que es lo que exigimos, que de alguna manera nos permite poder evaluar la pertinencia y la consistencia de las actividades. Está la planificación, donde se pueden establecer las metas que están relacionadas a las acciones de vinculación, la ejecución, donde se van completando estos datos, el análisis evaluativo y la retroalimentación, donde también hay espacio para que podamos plasmar en el fondo lo que hemos identificado y acciones de mejora, y por último, el registro de resultados y evidencias. Y este ciclo, de alguna manera, va siguiendo su causa en el sentido de que la idea de esto es poder implementar mejoras en la vinculación sistemática que realiza la universidad. Lo que se plasma en la plataforma es la consistencia, donde nosotros solicitamos que se pueda identificar cómo esto de alguna manera se fundamenta a través de nuestro plan estratégico, nuestro modelo educativo u otros instrumentos internos de planificación que respaldan el por qué se realiza este tipo de acción.
La pertinencia, donde nosotros también solicitamos que se entregue en el fondo el fundamento externo de qué necesidad del entorno se está cubriendo, a qué ODS estamos contribuyendo. Para este caso en particular, se pueden utilizar variados elementos de planificación, por ejemplo, las estrategias regionales, estudios, la aplicación de leyes, en fin. También se registran los indicadores de gestión, que podríamos decir que son los más transversales, que tienen que ver en el fondo con lo que la mayoría de las actividades cumple, que son lo que tiene que ver con ejecutores, con cobertura, con los datos más transversales de la vinculación. Los indicadores de efecto, donde acá nosotros solicitamos que estos efectos se cuantifiquen en relación a la teoría del cambio asociada también a la acción de vinculación. Y por último, también tenemos identificados los usuarios internos gracias a estos sistemas que conversan entre ellos y que permiten que nosotros podamos tener una base de datos viva de los usuarios de la universidad, los perfiles en el fondo académicos, funcionarios y estudiantes que están involucrados en acciones de vinculación. Podemos acceder a esa información y en esto tenemos también su dependencia, la carrera que cursan, el año de matrícula, en fin, datos que nos permiten poder capturar mayor información. Entendiendo la diversidad de actividades de la universidad y cumpliendo el ciclo de aseguramiento, nosotros vamos llenando de alguna manera este documento, un documento en Word, como ejemplo de cómo se consolida la información, donde se plasma el diagnóstico de la actividad, en qué consiste, los ejecutores internos y externos, los destinatarios también, las horas de dedicación versus las horas de interacción efectiva, los distintos productos, en el fondo mucha información que de alguna manera nos permita posicionarnos en qué está realizando en el fondo la universidad y bajo qué mecanismo, bajo qué acciones, en qué temporalidad. Si bien hay indicadores transversales como que los he mencionado recién, también hay indicadores específicos que dependen de cada programa y en este caso estamos trabajando que la plataforma también pueda recoger esos datos que son de alguna manera administrados y definidos por los programas institucionales o por las unidades académicas. Otro factor importante, porque en este minuto estamos trabajando en profundidad en el desarrollo de la plataforma que está orientada a los programas institucionales, que es una figura que se formalizó recientemente, que tiene que ver con una estructura que permite organizar un conjunto de acciones de vinculación con el medio, gestionar sus recursos y procesos con el propósito de cuantificar sus contribuciones y registrar, evaluar y asegurar la calidad. En el plan de vinculación de la universidad pudimos definir 13 programas que están asociados a distintas unidades de la universidad, a distintos mecanismos, desde la extensión cultural hasta la asesoría y asistencia técnica, grupos de intermedio voluntariado, formación continua, en fin, variados mecanismos que nos permitan de alguna manera tener identificado y sistematizado a través de estos programas institucionales la vinculación que realiza la universidad. Como ya mencionado, la plataforma, podríamos decir que lo más diferenciador versus las versiones anteriores es que en este minuto ya podemos acceder al listado de estudiantes académicos y funcionarios de la universidad, lo que nos permite generar, en el fondo, asociar perfiles a actividades y de alguna manera poder tener un mapeo más profundo de lo que están realizando en la universidad y que también esta integración nos permita obtener reportería sin el riesgo de tener incompatibilidad de datos, de errores en los nombres, errores en las unidades de dependencia, en fin. Acá tengo una especie de un video de cómo se visualiza la plataforma. En este minuto, este es el dashboard donde se ven los resultados de este módulo que ya está habilitado, que es el de responsabilidad social, donde podemos ver un mapeo de dónde estamos llegando con los estudiantes. Se puede filtrar por año, se puede filtrar por facultad y se puede filtrar por carrera y se puede ir identificando la cantidad de proyectos, la cantidad de estudiantes participantes, en el fondo ciertos datos que tienen que ver con las expectativas de los destinatarios y también de la satisfacción general, los ODS que se está contribuyendo, las temáticas de los proyectos y también nos permite la plataforma listar y sacar reportería en relación a los proyectos y los socios comunitarios con los que están trabajando. Voy a adelantar un poquitito para que puedan ver. Bueno, aquí se puede visualizar cómo se puede adaptar a la necesidad de la persona que esté reportando.
Estas son las fichas donde se va llenando, se caracterizan en el fondo los socios comunitarios, que podríamos decir que son los convenios específicos de este programa, donde hay varios campos que hemos ido adaptando para que les permita a las personas que están liderando este programa poder obtener su información y utilizar esto como sistema de gestión. Acá se llenan los proyectos anuales de los estudiantes, donde se identifican los estudiantes que están participando, cuál es el responsable, en el fondo permite de alguna manera ordenar, genera un esfuerzo, pero el esfuerzo del comienzo, porque ya después esto va quedando consolidado en la plataforma. Y una innovación nueva que hicimos fue que se puede generar reportería y se pueden descargar fichas, bueno, un Excel con el total filtrado o como uno desee de todo lo que esté plasmado en la plataforma, pero también permite generar fichas de los proyectos y los convenios que nos permita, por ejemplo, subir evidencia a otros sistemas, como el caso de los CDA, donde se pueda generar en el fondo esta reportería validada por la unidad a cargo de este programa. Parece que está un poco extenso este video, así que voy a acelerarlo un poquitito. Este es el visualizador del listado en el fondo. Esta es la parte un poquitito más general, que es como el Excel típico, pero que se visualiza acá, que nos permite generar esta reportería. Y acá se ve cómo se despliega esta ficha que después puede ser descargada en PDF y puede ser compartida, utilizada en el fondo para los usos que estime conveniente la persona que está generando esta reportería. Y estamos también trabajando en el módulo que tiene que ver con las actividades de vinculación, con las iniciativas y proyectos más genéricos, donde ha sido un desafío poder lograr unificar en el fondo, entendiendo la diversidad de actividades, pero acá ya estamos en desarrollo de este segundo módulo, que es el general, que nos permite capturar la información, identificar la pertinencia, la consistencia, poder establecer metas, también poder relacionar las acciones a académicos, estudiantes y funcionarios de la Universidad de Talca, y poder también entregar cierres en el sentido de cuando esto ya ha ido reportando, ya tenemos resultados, poder agregarlos para tener reportería a nivel de iniciativa, proyecto o actividad, que también permite que uno vaya relacionando estos tres niveles y que se puedan generar reporterías consolidadas. Por ejemplo, un programa que puede tener 3 líneas de trabajo, y estas 3 líneas de trabajo que pueden consistir en cada una 40 actividades, esto se va consolidando y se va generando en el fondo una reportería gradual, en el fondo acumulando los resultados de cada actividad hacia su proyecto, su programa. Perdón, Daniela, un minuto queda, por favor. Estoy por terminar, perfecto. Acá, como les mencionaba, se puede generar el dashboard general, reporte de resultados, fichas de proyectos y convenios y también constancias de participación que están asociadas a estos mismos perfiles que están identificados por actividad, línea de trabajo o programa. Y por último, las fortalezas que identificamos son los datos en tiempo real de la universidad, fichas relacionadas que nos permite construir resúmenes con datos acumulados. Hay un espacio para repositorios de información que nos permita de alguna manera profundizar en algún aspecto, que pasa mucho que hay disponibilidad de informes pero no se utilizan, no se ven. Acá se permite que también se sume a esta información, que es una visualización más fácil. Se construye mediante módulos, por lo que podemos ir ampliando y adaptando a los requerimientos del entorno universitario, y se generan estas constancias de manera automática, que también nos facilita la operatividad. Y los desafíos que ya han repetido nuestros colegas: la instalación de la cultura del registro y de la evaluación. Se requiere un análisis informático en el fondo de la información, perdón, porque no hay un sistema informático automático, un algoritmo que nos permita leer las conclusiones, sino que acá todavía trabajamos con personas, con un equipo, y la diversidad de actividades que dificulta uniformar campos. Eso, muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Daniela. Entonces, perdón que bajé la presentación. Nos quedaría la Universidad Católica de Temuco, por favor, para que inicie su presentación. Buenas tardes a todas, a todos. Mi nombre es Alfredo Valiera Celedón. Yo soy coordinador de la Unidad de Estudio y Proyecto de la Vicerrectoría de Inclusión y Compromiso Público, acá de la Universidad Católica de Temuco. Y bueno, represento a Enrique Riquelme, nuestro vicerrector, en este aspecto central de esta reunión que se da hoy día, que es presentación de plataforma informática. Voy a compartir mi pantalla para ver la presentación. No sé si ahí se ve bien. Espero que sí. Ahí se ve perfecto. Ya. Bueno, como les decía, lo que les voy a presentar hoy día es el Sistema Integrado de Gestión para la Vinculación Universitaria SIGVU, que este es el sistema que lleva registro y seguimiento de todas las acciones de vinculación con el medio
y Extensión de la Universidad Católica de Temuco. Este es un sistema que ya tiene una cierta trayectoria en la universidad para el registro de iniciativas en esta función institucional. Un poco de contexto, perdón. SIGBO, como decía, es un sistema informático a través del cual podemos registrar, realizar seguimiento, poder evaluar las acciones de vinculación con el medio y extensión de la universidad. Este es un sistema que ya lleva dos versiones. La versión 1.0 data del año 2009, cuando la universidad se presenta el primer proceso de acreditación institucional, en donde presenta el área de vinculación con el medio como área optativa. Se logra acreditar por primera vez allí, y esta plataforma también forma parte de ese logro, porque teníamos el gran desafío de poder pasar del registro en papel a tener una plataforma que permitiera ir registrando todas estas iniciativas que se habían generando de las distintas unidades académicas y administrativas de la universidad. En ese entonces nosotros teníamos alrededor de 60 actividades de extensión en papel, en donde cada unidad que la organizaba la enviaba a la directora de extensión y vínculo en ese entonces, y de ahí se hacía un seguimiento de todos los compromisos, de todos los elementos que estaban allí registrados, y eso se iba después evaluando también en papel. Surge allí la necesidad también de ir escalando este proceso y poder plasmarlo en un sistema informático, porque en ese mismo entonces se iba dando otro proceso en paralelo, que era el proceso de categorización académica, en donde cada académico y académica debía dar cuenta al menos de 2 productos en el área de extensión y vínculo, y eso iba a requerir un aumento considerable del registro de actividades en ese entonces. Entonces, pasamos del registro en papel de 50 a 60 actividades a más de 850, 900 actividades que tenemos hasta la fecha, ¿ya? Entonces, eso se da en ese periodo. Como dato, ¿no? Luego, perdón. Ya, sigo. Luego, en el año 2019, y luego de una serie de desafíos de actualización tecnológica, de poder integrar al gran RP institucional que es Kelun, surge la necesidad de poder, como digo, actualizar tecnológicamente y también integrarlas a las distintas plataformas institucionales, el SIGBO, conservando la arquitectura original. Por lo tanto, ahí ya pasamos de una versión 1.0 a la 2.0, en donde de allí en adelante, ya teniéndola integrada a las distintas plataformas institucionales, se van sumando nuevos desafíos, como por ejemplo la actualización de la política de vinculación con el medio, que se materializa a principios del año 2023. Tenemos desafíos también externos, que son los nuevos criterios estándares de la CNA, también la nueva ley de educación superior en el año 2018, y una serie de procesos internos, como también lo es el Plan de Desarrollo Institucional 2030. Entonces, sumado a una serie de elementos, requieren también que esta plataforma vaya incorporando nuevos datos para poder sistematizar, hacer seguimiento y poder generar reportes en esta materia. Este es un panorama general de lo que es el RP Kelun, que es nuestro sistema transaccional institucional, que tiene registro en todas las áreas de funcionamiento de la universidad: el área financiera, el área académica, el área de investigación, y también de vinculación con el medio, en donde está allí instalado el SIGBO. Entonces, como ven, ahí están reflejadas todas las áreas en donde este ha sido un desarrollo y un desafío no menor e institucional, de poder desarrollar plataformas institucionales ad hoc, es decir, en el fondo, de acuerdo a lo que es nuestra institución de educación superior, y en el fondo esta plataforma se adapta a los procesos institucionales y no al revés, que en el fondo pasa algunas veces, de que las plataformas o la universidad se tiene que adaptar a las plataformas. Entonces, esto ha sido un desarrollo que se ha ido dando de manera gradual, en donde cada vez se va complejizando aún más en términos de registro, pero que también va de la mano con la propia complejización de la universidad. Entonces, SIGBO está integrado a esta plataforma que como podemos ver ahí, tiene, por ejemplo, el sistema de registro de sala, el portal del estudiante, el portal de pago, el portal de adquisiciones, el portal académico, donde está el historial académico, los compromisos académicos, publicaciones, proyectos, la encuesta de desempeño docente, y entre otros. ¿Ya? Ahora bien, yendo a lo que es SIGBO propiamente tal, SIGBO nace en el año 2009 con el registro del módulo de actividades, en donde allí podemos sistematizar todo lo que son las actividades de extensión académica y artístico-cultural de la universidad: charlas, seminarios, congresos, simposios, etc. Luego, en el año 2012 aproximadamente,
se desarrolla el módulo de convenio, en donde allí podemos registrar y hacer seguimiento de todos los convenios académicos institucionales. Hablamos de convenios marco, convenios específicos, convenios de movilidad estudiantil, académica, etcétera. Un módulo que parte desde el borrador del convenio hasta que el convenio es firmado por ambas partes. Hablo del rector, rectora, prorector, prorectora y también de la contraparte. Luego en el año 2021-2022, a través de un proyecto ministerial, un ESR, logramos tener financiamiento para poder desarrollar nuevos módulos en la lógica siempre de tener cada vez más información sistematizada, y allí se desarrolla el módulo de proyecto en donde nos permite poder ingresar todas las postulaciones a los concursos internos de vinculación con el medio, en donde allí el académico, administrativo o profesional sube su propuesta de proyecto, pasa por todo un proceso de revisión interna y externa hasta que el proyecto es adjudicado. También junto con los proyectos de vinculación con el medio hemos sumado también algunos proyectos de investigación. Entonces este módulo también va creciendo porque en la medida como esto se ha ido desarrollando de buena manera, cada vez más unidades quieren también hacer su postulación a los proyectos en nuestra plataforma. Luego también hemos desarrollado un módulo de alumni, en donde allí el desafío es poder tener una base de datos centralizada y actualizada de los alumni. Hablamos, ¿cierto?, de estudiantes titulados, graduados y ex estudiantes de educación continua, que es un módulo también que está en producción y en una fase también de ajuste y mejora. También estamos transitando en el desarrollo y pronto puesta en producción de un módulo de servicios sociocomunitarios, donde vamos a tener allí las iniciativas de aprendizaje de servicios, plazas sociocomunitarias, etcétera. También registradas, módulos de prácticas profesionales, en donde hasta el momento tenemos un prototipo que nos va a permitir también ir monitoreando no solamente las prácticas, pero sino también en la lógica de la vinculación con el medio, tener identificados los centros de práctica, en donde se realizan, puedes tener una georreferenciación en torno a esos centros de práctica. Y hablamos de práctica, no solo práctica profesional, sino también práctica intermedia. Y un módulo de evaluación de la contribución que en el fondo nos permite poder escalar una herramienta que nosotros hemos estado desarrollando, que es la evaluación de la contribución interna y externa, que deriva de la actualización de la política de vinculación con el medio, en donde ya tenemos una serie de elementos, como por ejemplo contribución interna y externa, ámbitos priorizados, grupos relevantes de interés, entre otros. Entonces, esta herramienta nos va a permitir, como digo, escalar una herramienta que hemos estado aplicando de manera, entre comillas, manual, porque nos apoyamos de ciertas plataformas externas para poder llevar a cabo esta aplicación, pero el desafío es poder escalarlo al mismo SIGBU, cosa que en SIGBU podamos también evaluar la contribución interna y externa que las distintas iniciativas van teniendo en su realización. En términos de la gobernanza, SIGBU es administrado por la Unidad de Estudio y Proyecto de la Vicerrectoría de Vinculación y Compromiso Público, la cual yo lidero. El soporte tecnológico está a cargo de la Dirección de Informática de nuestra universidad. Bueno, allí, como decía, son desarrollos más bien internos que en el último tiempo se han ido acompañando también con desarrollos externos, pero siempre bajo la lógica del seguimiento y de poder cumplir con ciertos estándares de calidad plasmados por la Dirección de Informática de nuestra institución. En cuanto a los procesos involucrados dentro de cada uno de estos módulos, tenemos el módulo de actividades en donde las actividades se registran previa a su ejecución. Nosotros tenemos establecidos plazos para el registro de estas iniciativas, hablo ciertos seminarios, congresos, simposios, etcétera, con al menos 15 días de anticipación. Entonces, el registro requiere también distintas fases de revisión, de validación, asignación de categorías, etcétera, que allí están plasmados en este esquema, en donde desde que se ingresa a la actividad, los datos generales, el nombre, el responsable, si hay vinculado a algún proyecto, etcétera, pasa por una etapa de validación y la fase de validación la realiza según corresponda el decano o decana, el vicerrector, el prorector o prorectora y así sucesivamente dependiendo de la unidad a la cual está alojada, ¿cierto?, la unidad responsable. Entonces eso es súper importante porque no solamente se realiza una validación para que el decano de primera fuente vaya viendo si la actividad que se realiza cumple con las indicaciones, con la planificación, con las prioridades propias de la facultad, pero también establece ciertas categorías para poder ir priorizando cuáles son las actividades que requieren un mayor apoyo, que requieren una mayor atención versus otras que son más bien emergentes. También es asociado, como digo, aprobación de algunos
requerimientos. Nosotros, para el caso de las actividades, ofrecemos una serie de servicios que vienen a apoyar la organización de la actividad y también a elevar su estándar de calidad. Y allí tenemos dos unidades. Una es la unidad de organización de protocolo, que pertenece a la Dirección de Extensión Académica y Cultural, que ofrece maestro de ceremonia, apoyo protocolar, arreglos florales, pendones, etcétera. Y también de la Dirección de Comunicación y Medios, que apoya en la difusión, cobertura periodística, diseño de afiches, invitaciones, gestión de medios, etcétera. También el director o directora de extensión tiene un rol importante en la revisión de la actividad, y ahí la actividad se ejecuta y luego pasa a una fase de evaluación en donde el responsable de la actividad hace una autoevaluación de ella y con eso pasa al registro histórico de actividades de extensión. En el caso de los convenios, algo similar, en donde se ingresa la propuesta de convenio borrador, también valida el decano, vicerrector, etcétera. Luego es la Dirección de Relaciones Internacionales la que se hace cargo de revisar y hacer seguimiento de estos convenios, y Secretaría General es la encargada de hacer la revisión legal, la revisión académica, la revisión financiera, y cumpliendo todos esos elementos, pasa a firma de parte del rector o prorectora según corresponda, y también de la contraparte para pasar al registro de convenios históricos, que posteriormente son monitoreados por la Dirección de Relaciones Internacionales. En el caso del proyecto lo mismo, y así sucesivamente. Esto está normado mediante resoluciones de vicerrectoría, ¿cierto? Que permanentemente se van actualizando en la lógica de poder ir complejizando estos procesos, pero también irlos regulando en términos de plazo, en términos de requisitos mínimos, que estén alineados con los elementos institucionales, por ejemplo, el sello, con el PDI, etc. Ya, en términos operacionales, en cada uno de los módulos hay asignados distintos roles, ¿ya? Por ejemplo, el módulo de actividades, la unidad de estudio y proyectos es la que se hace cargo de ir monitoreando el registro y también ir acompañando técnicamente cada uno de los módulos en el sistema, pero en el caso particular de actividades, ir monitoreando que se vayan cumpliendo cada uno de los hitos establecidos: validación, evaluación, etcétera. Y junto con ello hay distintos usuarios que son los encargados, por ejemplo, de validar, de ir revisando los apoyos. En el caso de la Dirección de Comunicación y Medio, la Dirección de Extensión Académica, los decanos validan y los académicos administrativos van subiendo sus actividades y después las van evaluando. En el caso de los convenios, la Dirección de Relaciones Internacionales es la que tiene el control, el usuario de administrador de la plataforma, que va monitoreando, va asistiendo al usuario, y son propiamente tal los decanos, el secretario general y académico administrativo los que van teniendo un rol más bien de elementos específicos del proceso. En el caso de los proyectos lo mismo, la Dirección de Vinculación con el Medio es la encargada de ir monitoreando, asistiendo al usuario en función de las postulaciones que ellos van realizando. Y en el caso del módulo alumni es la unidad de alumni que está alojada en la Dirección de Vinculación con el Medio, la que también va asistiendo, va acompañando técnicamente el proceso. Ya, en términos de soporte tecnológico, como decía anteriormente, SIGPO está integrado a este gran ERP que es Keyun, en donde allí hay un inicio de sesión único, en donde el usuario, el académico administrativo, usa su correo y su clave institucional. Eso fue una mejora sustantiva que realizamos en el último tiempo, porque antiguamente cada sistema tenía su propio usuario y su propia contraseña. Luego de la integración... Perdón, ¿Sí? Alfredo, le queda un minuto. Ya, ok. Como decía entonces, ahora eso se mejoró y solamente se ingresa a través del correo institucional. Ya en términos de datos, bueno, ahí tenemos cada uno de los módulos y la información que se va registrando. Cada módulo va generando reportes también de acuerdo a la lógica de los datos que se registran. Hablamos, ¿cierto?, de dos tipos de reportes. Uno que es a través de descarga de Excel con cierta información, y otro a través de visualizadores. Ahí, como decía, tenemos, por ejemplo, algunos reportes predefinidos, que es, no sé, el tipo de actividad por un periodo determinado, en el caso de los convenios por país, por ámbito, por fecha, etcétera. Y hemos también implementado distintos visualizadores a través de Dashboard con Power BI, que también nos permite tener información más sofisticada. En cuanto a las fortalezas, tenemos que este sistema se ha ido desarrollando de manera ad hoc, en el fondo a las necesidades institucionales. Eso permite una mantención más rápida, más fácil y también más directa. Está integrado a Keyun, lo que permite también integrar y poder desarrollar nuevas plataformas, nuevos módulos dentro del mismo SIGPU. También permite la integración con herramientas externas mediante API. Por ejemplo, tenemos integración con Mailchimp, Gradaway, Power BI, etc.
Y en cuanto a desafíos, tenemos que seguir ampliando los módulos en la lógica de poder tener cada vez mayor cantidad de registros de información en el sistema, incorporar elementos de la política de vinculación con el medio, contribución interna y externa, evaluar la contribución también, como decía anteriormente, ir escalando la herramienta a tener incorporada dentro del mismo SIGBU, lo cual nos va a permitir generar reportes más complejos y también de manera integrada. También ir avanzando en los dashboards. Hemos incorporado inteligencia artificial para análisis de ciertos datos históricos del SIGBU, lo cual también nos ha permitido tener información respecto de las actividades de 2009 hacia adelante en términos de la caracterización de su contribución interna y externa, ámbitos priorizados, etcétera. Y también poder seguir avanzando en el sistema y registro de otros procesos institucionales, compromiso académico, etcétera. Historial académico, que también es relevante para el académico. Y finalmente, y aquí cierro, indicar también de que este es un sistema que ya tiene una trayectoria y por lo tanto también hay desafíos que se han ido avanzando. En Subsanaco, por ejemplo, decían anteriormente los colegas que el tema de la cultura del registro, que eso también nosotros lo vivimos inicialmente, hasta el día de hoy también hay un desafío de poder mantener también de manera positiva esta plataforma para cada uno de ellos. Así que eso, muchas gracias. Perfecto, Alfredo, muchas gracias. Pasamos a una ronda de comentarios y preguntas, una conversación. Yo me voy a anticipar y tengo una pregunta para cada uno de los quienes han presentado. Para el caso de Sebastián, no sé, yo le quería preguntar cómo regula, ¿no es cierto? Y voy a decirlo muy coloquialmente, por favor, entiéndanlo así. ¿Cómo se, a- no lo veo más. Como ustedes tienen cortos, ¿no es cierto?, de alguna forma, a estas 27 encargados que suban la información. ¿Hay algún mecanismo que tienen para que estos 27 encargados reporten cuándo deben reportar? ¿Cómo lo hacen así? Eso es en el caso de Sebastián. En el caso de Oscar, yo le quería preguntar cómo definieron la satisfacción de la actividad de vinculación con el medio, si nos pudiese explicar brevemente, porque era algo que menciona en ese sentido. Para Daniela, quería aprovechar de consultar respecto de estos programas institucionales de vinculación con el medio, que por lo menos a mí no me quedó claro si dependen directamente de la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio, de la dirección, perdón. Si no fuese así, ¿cómo los gobiernan? ¿Cómo trabajan con ellos, con estos programas institucionales que a veces tienen que rendir, ¿no es cierto?, a las facultades o a los institutos o a las escuelas a la cual pertenecen? Y en el caso de Alfredo, quería preguntarle respecto de cómo ha sido el posicionamiento del SIGBU, ¿no es cierto?, en la comunidad universitaria, cómo han ido implantando, ¿no es cierto?, este sistema en esa comunidad. Eso por mi parte, mientras voy viendo, van pidiendo palabras o pueden ir poniendo en el chat las preguntas. Partimos así, por favor. Gracias, Carlos. Mira, el sistema, las personas la mayoría están designadas por el decano, ¿ya? O sea, y algunos son directores de escuela, otros directores de cátedra. Es diverso, muchos de ellos también son los coordinadores de vinculación con el medio de las facultades. Lo que hacemos, no tenemos un garrote, así por decir así, más bien ellos saben que son responsables. Lo que tenemos es un sistema recordatorio periódico, que es trimestral. Trimestralmente les recordamos que somos la actividad y una revisión en el cual cuando revisamos que no hay nada, digamos, le escribimos un poquito más insistentemente o ya abiertamente lo llamamos, digamos, ¿ah? Ya cuando el caso es muy grave, nos ha pasado que de repente, claro, la universidad es muy grande, que de repente ese encargado, de repente, por ejemplo, se fue de la universidad y nosotros no nos enteramos y claro, y que la decana, no sé, no designó a la persona y esa persona nueva no tiene idea que tiene que hacer esto. Entonces ahí, a veces con este sistema de control periódico detectamos ese tipo de problemas y bueno, obviamente ahí las capacitamos y todo eso. Y ahí, bueno, hay una capacitación permanente de estas personas nuevas, sobre todo porque hay algún grado de rotación respecto a eso. Pero el mayor control tiene que ver con que, en el fondo, así lo vamos regulando, pero al final del día, como la estadística oficial también pasa por varias miradas, ¿cierto? La nuestra, que la del decano también al final se da cuenta, digamos, de qué fue bien reportado, mal reportado, o subreportado, etcétera.
Entonces son varios controles que se van controlando, pero como digo, estas personas, parte de su compromiso y responsabilidades es esto, por el momento a nivel central lo hacemos a través de recordatorio y coordinaciones periódicas. Perfecto, muchas gracias. Antes de seguir, nos avisan que Oscar se tuvo que retirar, así que, no sé, María Luisa, nos saltamos eh, respecto de la pregunta de cómo definir la satisfacción, ¿sí? Perfecto. Y entonces quedaría ahora a Daniela cómo era el gobierno de los programas institucionales y después Alfredo respecto del posicionamiento de SIGBU en la comunidad y de ahí ya abrimos la ronda de preguntas y comentarios. Muchas gracias. Bueno, a comienzo de año, nuestra universidad se formalizó el plan de vinculación institucional. Se fue formalizado, donde se presentaron desde la dirección una propuesta de programa en el fondo por su sistematicidad, su permanencia, su historia, su consistencia, que fueron trabajados en conjunto con el Consejo Académico de la universidad para definir cuáles son estos programas que finalmente llegaron a 13. En su mayoría son programas en el fondo históricos que están dentro de una unidad académica, en algunos casos una unidad administrativa, pero en general unidad académica, o una unidad administrativa que consolida, por ejemplo, el caso de Talca Salud, donde están todas las clínicas universitarias y las prácticas profesionales dentro de un solo programa. Cada programa tiene un responsable y tiene esta unidad superior responsable, están estos dos roles. Y las personas con las que trabajamos directamente son estos responsables que en este minuto pueden ser los directores relacionados, por ejemplo, a Extensión, al Conservatorio, al CEPA, a Pomacia, a Centros Tecnológicos, en el fondo son figuras que ya existen, pero que toman un rol de responsable en el sentido de que tienen que trabajar con la dirección, con nuestra dirección, y tienen que generar en el fondo sus acciones dentro de un plan y rendir anualmente un informe de gestión para ir evaluando en el fondo cómo van avanzando dentro de lo que ellos planifican en el año. Como les mencioné anteriormente, estos programas son bastante diversos. Hay desde prácticas profesionales, esta extensión también cultural, esta formación continua, asesoría y asistencia técnica, transferencia tecnológica. En el fondo, intentamos de que estuvieran reflejados todos los mecanismos plasmados en nuestra política. También, idealmente, todos los campus que tuvieran algún programa presente, como en el caso de Linares, por ejemplo, con su programa que tiene que ver con la formación perdón, acá tengo formación para la educación, que trabaja con las comunidades educativas con las que tienen relación. Está también el trabajo que hacen en Colchagua con la docencia dual y vinculada al sector vitivinícola. En el fin, hay una variedad en el fondo de programas que van reflejando el quehacer institucional. Todavía ellos no están accediendo a la plataforma en particular, solo el programa específico de responsabilidad social, que ha sido el módulo que ya está habilitado, pero estamos en proceso de poder dar acceso para estos programas institucionales y posteriormente a los coordinadores que tienen relación con la unidad académica e instituto en el fondo con su quehacer propio. Eso, no sé si después puedo profundizar en Sí, alguna otra pregunta. perfecto, gracias Daniela. María Luisa había pedido la palabra. Sí, respecto a tu pregunta, Carlos, bueno, y la exposición de Óscar, él se tuvo que retirar, pero más o menos nosotros en el quehacer que tenemos en la universidad, nosotros tenemos, como estamos en este proceso transitorio, si bien el sistema de registro fue ejecutado en el año 2017, cuando la universidad voluntariamente se acreditó en vinculación con el medio. Para esa oportunidad fue creado el sistema y como dijo bien Óscar, ha tenido bastantes modificaciones de acuerdo a todas las exigencias que tenemos. Entonces, primordialmente antes nosotros teníamos como la encuesta de satisfacción, eso es lo que medimos y lo seguimos midiendo, solamente las actividades como de extensión, que son las unidireccionales, que estamos en este proceso también de catalogarlas y que se entiendan cuáles son, que eso estamos en un proceso todavía. Y después, que es en lo que estamos, en toda la gestión, que eso nos ha costado un poquito evangelizar, como decimos nosotros, a la institución, es en la que es con el principio de bidireccionalidad. Y ahí, claro, estamos pensando en medición de impacto, pero ahí tenemos que entrar en un proceso más complejo. Ellos tienen un tipo de fórmula y una cosa así, pero nosotros tenemos
estamos pensando, implementando también en el sistema a corto y a largo plazo y qué tipos. Entonces empezamos y es acorde como al perfil de la gestión o de la actividad que se está registrando. Entonces, lo que nos ha costado más, sí, es tener una primera muestra y una posterior para de ahí nosotros plantearnos obtener un resultado y plantearnos de acuerdo al perfil o al tipo de actividades que se esté llevando a cabo, del que sea, porque ahora estamos como pensando en que toda la gestión, ¿cómo la podemos evaluar? Yo creo que estamos todas en la misma. Así es que de esa forma y con esta fórmula que después podemos complementarla más con Oscar, tratamos de sacar un resultado o un impacto para esa actividad o para este proyecto o para... Y esto fíjate que también lo estamos haciendo a nivel regional. Nosotros trabajamos harto con la región, bastante, y estamos utilizando los consejos consultivos que tenemos, que el año pasado hicimos un trabajo literalmente de chino que Oscar mencionó algunos de los nodos en los que hemos trabajado durante todo el año, que fue el de sustentabilidad, economía, patrimonio, que nosotros tenemos mucho, patrimonio, migración y transfronterizo, por la característica de la región. Y ese nodo lo dividimos en tres y todos son transversales a la formación de capital humano, ¿ya? Todos tienen capital humano. Y de ahí, con este levantamiento de información que hicimos en los consejos consultivos regionales, que son, priorizaron las priorizaciones de necesidades que hizo la región. Nosotros los convocamos y tuvo bastante aceptación y de ahí empezamos un trabajo continuo durante todo el año y obviamente tuvimos que rendimos en diciembre, cuáles eran todas las iniciativas que teníamos y que la UTA estaba realizando con necesidades regionales y que pudiésemos nosotros aportar en darle solución. Así es que en esa brecha nosotros empezamos como a medir el impacto, porque también involucramos a la región y ahí estamos. En ese proceso estamos justo ahora porque ahora en abril volvemos a hacer esto. Y ahora incluso tenemos fondos públicos y ahí involucramos también los proyectos y también fondos institucionales para apoyar un poquito más y darle un poquito más fuerza y poder levantar más data. Así que cuando llegue a eso les voy a poder informar un poquito más. Perfecto, muchas gracias María Luisa. Y la última pregunta que yo había hecho para Alfredo, que no lo veo. Ah, Alfredo, Acá perdón, ahí estoy. está, sí. Respecto de lo que hablábamos del posicionamiento en la comunidad de la institución. Sí, bueno, el SIGBU se ha ido posicionando a nivel institucional y ha sido un gran desafío porque esto va de la mano también con el quehacer académico. La universidad se ha ido complejizando en los últimos años y también eso requiere que el acompañamiento a través de estas herramientas informáticas para ello también sea un aporte real. Y dicho eso, en la lógica siempre del apoyo, en la lógica positiva de que una plataforma pueda también ser un aporte para ellos es lo que en el fondo presenté ahí, ¿cierto? De que esto es un aporte para poder desarrollar distintos procesos, en la lógica, ¿cierto? De poder ir contribuyendo a entregar reportes, e información de calidad, que sea una información centralizada, que sea oportuna, que sea actualizada. Y ahí, por ejemplo, tenemos reportes de actividades para procesos de acreditación de carrera, para acreditación institucional, también para el registro personal de cada uno de nuestros académicos y académicas, que le permite también tributar a su historial, como también a los compromisos académicos, que esto se traduce después en el sistema de categorización para cada uno de ellos y tener la información disponible, generar la constancia, también a ellos le permite tener también esta información fresca y de manera oportuna. También los apoyos que nosotros también estamos prestando, en el caso de las actividades de extensión, de parte de extensión y comunicación, también ha sido un incentivo para que el académico pueda registrar su actividad, porque ve que también su quehacer se ve reflejado en una cobertura periodística adecuada, en el sitio web, en los medios externos, y eso también permite ir posicionando a la universidad no solamente en lo local, sino también en lo regional, nacional e internacional. Hay un concepto que nosotros hemos ido desarrollando a nivel institucional que es la incidencia y el compromiso público. Cómo la universidad también incide en el debate, en la política
pública, y eso también es un desafío no menor que al tener toda esta trayectoria en vinculación con el medio también nos permite ir escalando de manera sustantiva en este tipo de compromisos, este tipo de desafíos para la universidad. Entonces, es permanente. También hay que verlo de la lógica de que no sea una carga para el académico, sino que sea un aporte. Y eso también permite verlo de una perspectiva distinta a lo que normalmente se tiene de las plataformas, que es más trabajo, es más tedioso, de repente la duplicidad de información, que tengo que registrarla aquí, que después la tengo que registrar en otro lado. Entonces, todo ese tipo de cosas son desafíos que nosotros de una u otra forma también lo hemos ido resolviendo en el tiempo, pero son años de dedicación, años de trabajo. Eso. Perfecto, muchas gracias, Alfredo. Hay tres preguntas, hay un par de comentarios también, pero hay tres preguntas en el chat que quisiera leer para que estemos todos sintonizados. Lo mismo, la primera es de Diego Durán de la Pontificia Universidad Católica. Dice, buenas tardes, ¿es posible acceder o conocer concretamente la manera de medir impacto o los indicadores que utilizan para ello? Después Diego vuelve a preguntar, dice, otra pregunta, si existe la posibilidad de que cada unidad o proyecto defina sus propios indicadores para medir contribución e impacto, ¿cómo se aborda la mirada institucional o transversal en la institución si los indicadores pueden ser distintos? Otra pregunta, Presidenta, hay dos preguntas sobre indicadores que puede ser un gran tema. Después hay una pregunta de Mauricio Ose de la Universidad Santa María. Dice, en la presentación de la Universidad de Tarapacá apareció el término impacto y en las exposiciones de la Universidad de Talca y Universidad Católica de Temuco se habló de contribución. Estos términos se usan como sinónimos, se reemplaza, perdón, aquí que se me puso se reemplaza impacto por contribución o es necesario considerar ambos por separado en las plataformas. Y una última consulta de Camila García, consulta para la Universidad de Talca. Creo que fueron los únicos que señalaron a estudiantes como usuarios. ¿Qué desafío conlleva esto? Lanzo estas preguntas para quienes hicieron las presentaciones y si no ya abrimos una parte de conversación y para conclusiones de cierre en estos últimos 21 minutos que nos quedan. María Luisa parece que había pedido, Sebastián pidió la palabra. María Luisa, ¿también? Sí, Entonces, tenemos Sebastián, María Luisa, perdón, primero que había sido antes, y Sebastián después. Para responder rápidamente, nosotros sí estamos, mira, estamos tratando de hacer algunos como indicadores generales, pero sí en rigor estamos trabajando con las facultades o con los centros o con quién específicamente, ya que creemos que cada, cada uno de ellos puede medir impacto de forma diferente. Así que sí, la pregunta que salía ahí, sí, y en la plataforma hay áreas en las que se especifican, bien dicho, las áreas en las que se desarrolla y se desenvuelve, y de ahí nosotros nos estamos colgando como para medir los impactos o para medir como puede decir también, la contribución de ellos. Eso. Lo estamos haciendo específicos y para resumir, estamos trabajando en general para la institución. Ese está un poco más complicado. Perfecto, muchas gracias María Luisa. Sebastián, por favor. Alguien, en otra de las presentaciones hablaron con los desafíos, creo que tenía que ver con la complejidad de unificar campos. Me tomo eso para decir que, claro, efectivamente para medir impacto es un poco, depende de la área, es muy difícil estos indicadores transversales que funcionen para todo. Entonces, solo para poner un ejemplo, en políticas públicas nosotros, por ejemplo, medimos el impacto mediante, por ejemplo, el número de académicos que van al Congreso, a una comisión mixta del Senado, número de nuestros académicos, por ejemplo, que participan en alguna comisión gubernamental, que están en alguna comisión, etcétera. Eso es una cosa. Por ejemplo, opinión pública tiene que ver con ya más bien presencia de nuestros académicos en medios, redes sociales, distinto, no es el mismo indicador exactamente. Transferencia de conocimiento, hay indicadores asociados a licenciamiento, a patente, a propiedad intelectual, a contrato, a startups, bueno, hay otra cosa. Quizás lo más difícil es extensión, porque claro, suele medirse como satisfacción de la actividad de extensión. Ya, entonces, nosotros esa capa, que es muy heterogénea, que es difícil,
sumado una capa que, como lo mostré en la presentación, que es percepción de impacto también, sobre todo lo que tiene que ver, porque, por ejemplo, cómo opera cuando muchas de estas actividades están integradas a la docencia, por ejemplo, perdón, se me olvidó, las clínicas es otro ejemplo también, o los campos clínicos. Las clínicas, cuánta gente la clínica odontológica, por ejemplo, cuántos son los pacientes, qué tipo de tratamientos se hacen, a qué tipo de población se atiende, etcétera, qué tipo de tratamiento. Bueno, eso determina la complejidad de la heterogeneidad, pero también nosotros también hemos sumado como una cosa exploratoria el tema hemos usado también lo que es la percepción de impacto. Y ahí me tomo una pregunta, entonces, el fondo, tanto de los asociados como líderes de opinión, académicos y estudiantes. De ahí, por ejemplo, nos hemos dado cuenta que algo más difícil de medir cuantitativamente, pero que, por ejemplo, muchas de las actividades que tienen que ver, que están de vinculación con el medio, donde están integrados los estudiantes, como las clínicas, por ejemplo, o los AMAS y otros, los mismos estudiantes en nuestros estudios de percepción decían que eran muy determinantes estos cursos, por ejemplo, para determinar vocaciones, experiencialmente eran muy diferentes los cursos teóricos, que generaban gran motivación, mucho aprendizaje, contacto con la realidad, por ejemplo, ese tipo de cosas, ratificaciones de vocaciones, como digo, etcétera. Entonces, un poco entonces, de parte del indicador objetivo, una diversidad. Y sí lo que hemos hecho como más transversal es esta idea de percepción de impacto-contribución en estudiantes académicos, asociados externos y líderes de opinión en los diferentes temas. Perfecto, Eso, gracias. Gracias, Sebastián. Daniela, y de ahí Alfredo, por favor. Muchas gracias. Primero voy a hacer una aclaración. Los estudiantes en este minuto no son usuarios de la plataforma en el sentido de cargar información, pero sí se pueden asociar actividades desde los responsables de programas o desde los coordinadores, las personas que hacen la reportería en el fondo y que hacen el registro pueden asociarlo, pero no los estudiantes todavía. Y no, tampoco está en la planificación que ellos ingresen información porque, como les mencionaba, hay una estructura en quienes tienen acceso a poder cargar información que esté validada en el fondo, verificada y que sea oficial. Eso por una parte. Y lo segundo, nosotros establecimos en el fondo un sistema que permite registrar indicadores que ya están difundidos, están en nuestro manual, están en el reglamento, donde en particular los que se comparten en general son los indicadores más asociados a la gestión o a la cobertura, en el fondo la cantidad de participantes, que esto podríamos decir que son los transversales de la universidad, pero cada programa define su propio modelo de evaluación. Y en ese sentido, por eso mismo la diversidad en el fondo de capturar esta información, porque no es uniforme, porque cada programa tiene su propio objetivo, su propio espíritu, su propia teoría del cambio, en fin, tiene su propio resultado. Nosotros adaptamos para poder contener esta reportería en el fondo como individual de los modelos de evaluación propios. Nosotros, eso lo define cada programa y eso es súper importante porque de alguna manera nos permite acompañar el quehacer, pero también que en el fondo vayan respondiendo a sus propias acciones la información que ellos van registrando. Eso yo creo que es importante mencionarlo. Lo mismo que las metas que están asociadas también a estos resultados en el fondo, que van dependiendo en el fondo de lo que se plantee cada programa de vinculación institucional. Eso podríamos decir, no sé si me quedó otra pregunta, pero creo que esas dos son las que capturé. Perfecto, Daniela, gracias. Alfredo, y de ahí pidió la palabra Enrique Riquelme. Gracias, sí. Yo voy a responder solamente de la parte de los estudiantes como usuarios y Enrique pasará a detallar lo que tiene que ver con evaluación de contribución. Bueno, en el caso de los estudiantes, por la lógica del registro y por los tipos de iniciativa que nosotros tenemos registrada en SIGBU, generalmente está asociado a académicos, administrativos y profesionales. Como digo, por ejemplo, el registro de actividades de extensión académica principalmente tributa al académico y administrativo, los convenios lo mismo, pero en el caso de la actividad de servicio sociocomunitario está vinculada directamente a los estudiantes. Entonces sí hay un registro asociado a ellos porque son los principales actores que están realizando esta iniciativa en el territorio. Por lo tanto, ahí hay una triada académico, estudiante y también la institución o agrupación con la cual se desarrolla este tipo de iniciativa. Eso. Enrique. Sí, hola, buenas tardes a todos, todas. Acá Enrique Riquelme, vicerrector de vinculación con el medio de la Católica de Temuco. Quería complementar un poco lo que estaba planteando Alfredo
Y efectivamente nosotros desarrollamos una herramienta de evaluación de la contribución y la planteamos de esa forma porque en nuestra política de vinculación y compromiso público se definieron ámbitos de contribución con el medio. El momento en que CNA hablaba de donde lea impacto, lea contribución. Me imagino que ustedes se acuerdan de esa secuencia lógica. Entonces, asumimos una postura y la hemos mantenido hasta el día de hoy. Sin embargo, las últimas, digamos, los últimos giros, también nosotros estamos reconsiderando, estamos viendo la posibilidad de hacer un análisis de segundo orden de la misma información que nos entrega SIGBU. Es decir, SIGBU nos entrega una serie de caracterizaciones que nos llevan a evaluar contribución, a la percepción de contribución desde el usuario interno y desde el externo. Podemos ver el delta de crecimiento también, si hay diferencias en ello. Pero también entrega otra información que tiene que ver, por ejemplo, o nos entregará otra información que tiene que ver, por ejemplo, con los recursos invertidos o los recursos en que las personas se ahorran cuando hacen, por ejemplo, una intervención con medicina veterinaria, por ejemplo, o cuando utilizan las clínicas jurídicas. Entonces, lo que estamos trabajando ahora es mantener la lógica de la política de vinculación con el medio, que es la que a nosotros nos rige como institución, pero al mismo tiempo hacer un análisis de segundo orden, complementando, para que el impacto también se pueda traducir en esta lógica, digamos, para que la contribución se pueda traducir, más bien dicho, en esta lógica de impacto. ¿Sí? Por ejemplo, cuánto se ahorra el usuario o la comunidad al ir a las clínicas o en el trabajo con los animales mayores, en los cuidados de los animales mayores. Eso quisiera aclarar. Es decir, en resumen, nos hemos mantenido firme en la idea de contribución. Estaremos haciendo un análisis de segundo orden para traducir aquellos elementos complementarios que estamos haciendo hacia el impacto. No hemos querido forzar a la institución a trasladarlo todo a impacto. Queremos que más bien los cambios vayan de la mano con cómo nuestra universidad va posicionándose en el territorio también. Eso es, colegas. Perfecto, muchas gracias, Enrique. Bueno, abro la posibilidad de preguntas y comentarios y pudiésemos cerrar con una pequeña conclusión. Presidenta, ¿cómo lo ve usted? Ahí, bueno, muchísimas gracias, vicepresidente, al vicerrector Lara y a todas y todos por la exposición de las 4 universidades, muy clarificadora. Tuvimos en un momento cerca de 105 personas conectadas, así es que entendemos que esto genera mucho interés de las universidades con procesos de acreditación en ciernes o pasados o tal vez un poco más lejanos, porque sabemos que hay un desafío ahí. Son muchas las cosas, yo anoté varias cuestiones que seguramente darán para otras reflexiones, pero solo me parece que dentro de los muchos dolores comunes, claramente el de la cultura del registro es un dolor muy común, porque efectivamente cada universidad adapta sus plataformas a sus objetivos estratégicos, a sus requerimientos, a sus propias culturas institucionales y, por cierto, a sus planes, insisto, estratégicos. Pero esta idea de registrar, que va muy de la mano de los, comillas, incentivos, para que académicas, académicos, para que las facultades, los programas registren efectivamente la actividad. Y esa podría ser, lo dejo lanzado, tal vez para otro encuentro específicamente sobre los modelos de incentivos, que es parte también de lo que nosotros estamos levantando en el instrumento diagnóstico que esperamos sistematizar para poner a disposición de las y los rectores. De manera que eso, por mi parte, y solo comentar que estábamos hablando por interno con la Secretaría del CRUCH en la idea de que este seminario pueda quedar disponible, esta grabación pueda quedar disponible porque entendemos que al fragor de ir siguiendo, a veces uno en la segunda o tercera vez puede surgir nuevas dudas que a lo mejor se planteen de manera más directa o a nivel interno entre universidades, de manera que vamos a procurar si ahí están, el acuerdo que quede disponible y pedirle además a cada una de las 4 personas que nos puedan compartir, por favor, las presentaciones a la comisión para también poder sistematizarlas. Así es que eso, vicepresidente, entiendo que el vicerrector Varela estaba pidiendo también la palabra y nuevamente muchísimas gracias Así es, a todas las personas que se sumaron y quienes, por cierto, expusieron. así es. Profesor Varela. Muchas gracias. Agradezco las presentaciones muy interesantes, muy buenas, distintas fórmulas
pero estamos llegando a algo bastante similar, así que muchas gracias. Una cosa sí me preocupó al final y fuera del tema del seminario. Yo me quedé hasta hace un tiempo atrás con la idea que habíamos cerrado filas en la contribución. Así, pero a rajatabla. O sea, acá el rector decía impacto y yo lo miraba feo. Y ahora veo que todos están hablando de impacto, de contribución, que vamos a empezar con el impacto. Entonces, yo quiero saber si vamos a tener o no una posición o cada uno va a hacer lo que estime más conveniente. Que me parece que tener una posición independiente de poder hacer una evaluación de segundo grado, como decía Enrique, nos da una cierta fortaleza más que una ventaja, o sea, que una desventaja. Así que quería plantear eso, digamos, como una cuestión más gremial. Perfecto, muchas gracias, Andrés. Yo creo que un tema para plantear y conversar, y seguramente quienes cultivan las leyes y el derecho nos podrán echar una mano con eso respecto de lo que dice la ley y lo que está por un lado también planteando la CNA. Y creo que hay una cosa que es como gremial, así como lo plantea Andrés, que me parece bien y a lo mejor avanzar en la idea de impacto, pero por otro yo creo, perdónenme, porque eso no sé de esta materia, es las condiciones o los requisitos que la ley nos establece respecto del impacto. Yo creo que ahí hay una muy buena conversación que podría ser una parte de una futura o una próxima reunión, no sé qué, o cómo plantearlo de ese tipo. Tenemos ese tema y tenemos el otro que es de la cultura del registro asociado a los incentivos, que también es otro súper gran tema que se nos viene por delante. Carlos, si me Sí, permite, sí, por vicerrector, favor, solo Jimena, sí, sí. complementar el problema, o no lo voy a plantear en términos de problema, que tiene una carga tal vez negativa. La disyuntiva que nos plantea el vicerrector Varela, ya, si recordarán, lo hablábamos ya en Antofagasta, esto de contribuir o impactar, ya, y es el gran debate. Yo creo que hay dos niveles aquí en la discusión y por supuesto esta es una impresión que me queda del trabajo en estos años en esta área, que puede ser complementado por la impresión que tengan ustedes, pero también a partir de lo que nos compartió el presidente de la CNA en la jornada que tuvimos en Santiago, esta misma disyuntiva no tiene una resolución inmediata ni clara en el sistema chileno, tal vez por la juventud de la vinculación con el medio y por lo complejo que supone la medición del impacto. Entonces, entiendo que la propia CNA ha, de alguna manera, transitado hacia entender que lo que tenemos que medir y por lo que van a mirar a las universidades, por lo menos en un plazo corto, inmediato, es la contribución, entendiendo que el impacto puede apuntar hacia una transformación que es más difícil de medir, quali o quanti. En cambio, la contribución tiene o te permite indicadores y aspectos y herramientas de medición más concretas. Dicho lo cual, uno puede entender que las universidades, creo que deberíamos, y aquí hablo a título personal, avanzar en algún minuto hacia la lógica de medir impacto, que tiene que ver con la transformación que tú puedes colocar con el trabajo bidireccional fundamentalmente. Entonces, pero hoy día es contribución. Entonces, podría ser que lo recojamos como comisión para un debate, pero en el entendido que efectivamente, más que una cuestión gremial, vicerrector Varela, es de lo que tenemos que sumarnos, que es a las propias palabras del presidente de la CNA, pensando en términos de acreditación. ¿Ya? Dicho lo cual, también sabemos que hay distintas dinámicas que se producen con los distintos pares evaluadores y sus propias formas o miradas del proceso, cosa que también hablamos en su minuto. Así es que, pero es súper pertinente lo que plantea, así que ahí ya tendríamos dos nuevos temas para seguir trabajando y que podemos incluso mirar a la luz de lo que la sistematización de nuestro diagnóstico muestre, en términos de incentivo o en términos de más allá de estas 4 universidades y la, comillas, diferencia o no que puede existir, un poco la mirada general. No sé si alguien quiere complementar en esto o tiene una visión distinta, porque entiendo que estamos ya en los tiempos, vicerrector Lara, para ir cerrando. Sí, ya nos quedan un par de minutos. Pareciera ser que no hay más comentarios, no hay nada por el chat. Entonces quedamos con esos dos temas, Presidenta, ¿le parece? Para lo que viene. Y eso, yo les agradezco porque además fueron muy precisos en los tiempos. Debo agradecer siempre esos buenos. Y en los temas planteados. Fueron muy aclaradores y muy, además, bondadosos
con toda la universidad. Eso, muchas gracias. No sé qué Postulamos, más. muy bien. Vicerrector, Dígame. antes del cierre, ¿podríamos tomar una fotografía? Es que ningún problema. Si las personas pueden prender sus cámaras, por favor. Segundos para Sí, acicalarse. Eso. ya. 1, 2, 3. Ya. Muchas gracias. Perfecto. Gracias. Muy Muchas bien. gracias. Muchas gracias a Que esté todos y muy todas. bien. Un Muy abrazo. bien. Muchas Gracias a las gracias a personas Carlos que igual por todo participaron. su apoyo, aporte Gracias, y Karin. compromiso en la comisión. Mucho éxito, Chao, Carlos. chao, Carlos. Gracias. Gracias. Pero Carlos va a estar en la próxima reunión. Ah, ya, Aguanta. Igual, todavía no. estoy ya, las veces que sea necesaria. ya, súper. Que estén Ya. bien. Gracias. Nos Hasta Chao, vemos. luego. chao. Vale. Chao, chao. Gracias, Chao, hasta luego. gracias. Chao. O sea, cerramos.